Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y buenas vibras. Hoy, mis amigos, les traigo una noticia que sé que va a hacer que sus corazones de fans palpiten con fuerza, porque vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman juntos en una cena de lujo. Si han oído bien, nuestros dos ídolos turcos favoritos han sido vistos compartiendo una velada muy especial. Si aman el mundo del espectáculo turco tanto como yo, prepárense, porque esta información es oro puro. Y antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Ahora sí, vamos a desentrañar este misterio que tiene a todos revolucionados. Sé que muchos de ustedes, como yo, siguen cada paso de la vida de Demet Özdemir y Can Yaman con una devoción casi religiosa. Son dos de las estrellas más brillantes del firmamento de la televisión turca, y cada vez que sus nombres se cruzan, el universo fan explota de emoción. La química que desprendieron en pantalla en la exitosa serie Erkenci fue tan palpable que cruzó la frontera de la ficción para instalarse en el imaginario colectivo de millones de espectadores en todo el mundo. Y la reciente aparición conjunta de ambos en lo que parece ser una cena de lujo ha desatado una ola de especulaciones, debates apasionados y, como no, sueños cumplidos para muchos. Imaginen la escena: Demet, radiante como siempre, con ese estilo tan chic y esa mirada que desarma, y Can, con esa presencia imponente que a todas nos deja sin aliento, con esa sonrisa que derrite hasta el corazón más frío. Juntos, compartiendo mesa, conversación, la química en el aire debió ser electrizante, digna de una escena de película. Primero hablemos de dónde surgió esta noticia que ha puesto a todos en vilo. Como suele suceder en estos casos, el epicentro de la información fueron las redes sociales. Un torrente de fotos y vídeos, inicialmente un poco borrosos, de baja calidad, tomados a distancia, pero lo suficiente como para que los ojos más entrenados de los fans, esos detectives de la farándula, los reconocieran al instante. La confirmación visual, aunque sutil, fue suficiente para encender la chispa. ¿Y dónde tuvo lugar este encuentro que ha generado tanto revuelo? Pues nada menos que en uno de los restaurantes más exclusivos de Estambul, de esos lugares que son sinónimo de elegancia, discreción y buen gusto. Estamos hablando de un ambiente íntimo, sofisticado, donde cada detalle está cuidadosamente pensado para crear una experiencia inolvidable, desde la iluminación tenue que crea una atmósfera de complicidad, hasta la exquisita gastronomía que deleita los paladares más exigentes. Imaginen el murmullo de las conversaciones selectas, el tintineo discreto de las copas de champán, y la sorpresa contenida de los presentes al ver a esta dupla tan icónica compartir espacio y tiempo. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, la que nos quita el sueño y nos lleva a tejer miles de teorías: ¿qué significa esta cena? ¿Es una simple reunión casual entre amigos que, a pesar de sus apretadas agendas, encuentran un hueco para ponerse al día? ¿O hay algo más detrás de esta aparición conjunta que ha revolucionado las redes? Aquí es donde la intriga se pone realmente interesante, ¿verdad? Ambos actores son profesionales exitosos, pilares de la industria del entretenimiento turco, y como tales, es natural que sus caminos se crucen en eventos sociales o profesionales. Sin embargo, la magnitud de su fama, el impacto global que han logrado y, sobre todo, el cariño incondicional que les profesan sus seguidores, hacen que cualquier encuentro entre ellos sea automáticamente objeto de análisis, debate y, por supuesto, de una vorágine de especulaciones. Recordemos la historia que los une. Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, una telenovela que no solo conquistó corazones en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno internacional, catapultándolos a la fama mundial. La química entre ellos en pantalla era innegable, una fuerza arrolladora que trascendía la ficción. Esa chispa se trasladó de tal manera al público que millones de fanáticos desearon verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en futuros proyectos. Han pasado algunos años desde entonces, y ambos han seguido carreras brillantes por separado, cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y películas, y ganando nuevos admiradores que se suman a su ya impresionante legión. Pero la nostalgia por Erkenci y la complicidad que mostraban juntos, esa magia que generaban al interactuar, sigue muy presente en la memoria colectiva de sus seguidores. Entonces, ¿podría esta cena ser un primer paso, un preludio, hacia una colaboración futura? Es una posibilidad que emociona a muchos, a la gran mayoría de sus fans. Diría yo. Imaginemos la posibilidad
la pura fantasía de ver a Demet y Can compartiendo créditos nuevamente, quizás en una película que marque un hito o en una nueva serie que esté a la altura de su talento y de las expectativas del público. El potencial de éxito sería astronómico considerando la base de fans sólida y apasionada que ya tienen y el impacto mediático que generan juntos. Los rumores de un posible reencuentro profesional siempre flotan en el aire cuando se trata de ellos, y una cena privada en un lugar de lujo, lejos de los focos pero captada por ellos, sin duda alimenta esas esperanzas y aviva la llama de la ilusión. Pero también debemos mantener los pies en la tierra, ser realistas en este mundo tan volátil del espectáculo. En la industria del entretenimiento, las amistades profesionales son un pan de cada día. Quizás simplemente se encontraron por casualidad en el restaurante, en ese momento perfecto donde las mesas se alinean y los caminos se cruzan. O tal vez fueron invitados a la misma cena por amigos en común, esos círculos sociales que se entrecruzan y que a veces nos sorprenden con sus conexiones. O puede ser simplemente que con sus vidas tan ocupadas y demandantes, hayan querido aprovechar la oportunidad para ponerse al día, compartir anécdotas y disfrutar de una buena conversación en un ambiente relajado y placentero. Es importante no saltar a conclusiones precipitadas, aunque la tentación sea grande y la imaginación vuele. Sin embargo, eso no quita que la imagen de ellos juntos, compartiendo un espacio y un momento, sea muy poderosa y genere un sinfín de preguntas, de intrigas, de ilusiones. Los detalles que han salido a la luz son, como se suele decir, escasos, lo cual añade más misterio al asunto. Las fotos, como mencioné, no son del todo claras, lo que les otorga un aura de misterio. Se les ve sentados a la misma mesa, quizás conversando animadamente con expresiones que podrían ser interpretadas de mil maneras. No hay muchas interacciones públicas captadas, lo que podría indicar que en medio de su fama, buscaban una velada discreta, lejos del escrutinio constante al que están sometidos. Y precisamente esa discreción, en un mundo donde cada movimiento es noticia, es lo que hace que la noticia sea aún más intrigante. ¿Por qué una cena aparentemente privada se ha filtrado de esta manera? ¿Quién tomó esas fotos? ¿Hay algún interés detrás de su difusión, quizás para mantener viva la llama de su popularidad? El ambiente de la cena, como les comentaba, era de lujo. Esto sugiere que no fue una reunión improvisada en un lugar cualquiera. Los restaurantes de este calibre suelen requerir reservaciones con mucha antelación y atraen a un público selecto, a menudo conformado por personalidades del mundo de los negocios, la política, el arte o, por supuesto, el entretenimiento. Esto podría indicar que estaban acompañados por otras personas, quizás productores influyentes, directores visionarios, o amigos de confianza dentro de la industria. Si fue así, podría ser una reunión de negocios encubierta, una oportunidad para explorar posibles proyectos juntos, o simplemente una cena de networking entre colegas que comparten la pasión por su arte. Por otro lado, y siendo completamente honestos, las especulaciones sobre una posible relación sentimental siempre están presentes cuando se trata de dos personalidades tan atractivas, carismáticas y queridas por el público. Si bien no hay ninguna indicación oficial, ni siquiera un rumor con fundamento sólido, de que su relación vaya más allá de la amistad, los fans siempre fantasean con la idea de ver a sus parejas favoritas de la pantalla juntas en la vida real. Y una cena de lujo en un ambiente íntimo y romántico, sin duda se presta a ese tipo de fantasías románticas, a esos deseos ocultos que afloran en el imaginario colectivo. Sin embargo, hasta que no haya una confirmación directa y explícita por parte de ellos, debemos mantener la prudencia, la sensatez y disfrutar de la noticia como lo que es, una aparición conjunta de dos grandes estrellas que por alguna razón, han decidido compartir una velada. Analicemos un poco el impacto de esta noticia en el salvaje y apasionado mundo de las redes sociales. Inmediatamente después de que las primeras imágenes y rumores comenzaron a circular, las plataformas digitales se inundaron de comentarios, reacciones efusivas y debates acalorados. Los hashtags relacionados con Demet Özdemir y Can Yaman se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas, apareciendo en los primeros puestos de las listas de temas más comentados en varios países. Los fans expresaron su alegría desbordante, su curiosidad insaciable y su ferviente deseo de saber más, de desentrañar el misterio. Muchos compartieron sus teorías, desde la posibilidad más deseada de un nuevo proyecto juntos que repita el éxito de Erkenci Kuş, hasta la esperanza más romántica de un romance que florezca entre ellos. La energía generada es palpable, sí eléctrica, y esto demuestra el inmenso poder que tienen estas dos estrellas para movilizar a su audiencia, para generar un auténtico terremoto mediático con un simple encuentro.
¿Y qué nos dice esto sobre la dinámica entre ellos en la actualidad? Si bien no podemos saberlo con certeza, no tenemos acceso a su vida privada ni a sus conversaciones, el hecho de que compartan una cena implica que mantienen algún tipo de contacto. Después de todo, una cena no es algo que se comparta con cualquier conocido, con cualquier compañero de reparto de una serie pasada. Implica un cierto nivel de comodidad, de cercanía, y quizás, como decíamos, una conexión profesional o de amistad duradera. La industria del entretenimiento puede ser un campo de juego muy fugaz, donde las relaciones se forjan y se rompen con una rapidez vertiginosa. Pero las relaciones genuinas, ya sean de amistad sólida o de una profunda conexión profesional, tienden a perdurar, a resistir el paso del tiempo y las exigencias de la fama. Además, consideremos el contexto actual de sus vidas. Ambos han estado trabajando intensamente en sus respectivas carreras. Demet ha estado involucrada en proyectos recientes que han sido muy bien recibidos por la crítica y el público, consolidando su talento y versatilidad. Khan, por su parte, también ha tenido una trayectoria muy activa, especialmente en producciones internacionales que le han abierto las puertas a nuevos mercados y audiencias. Que encuentren tiempo en sus apretadas agendas, en medio de rodajes, viajes y compromisos profesionales, para compartir una cena sugiere que la relación que tienen, sea cual sea su naturaleza, es importante para ambos, que valoran ese espacio de conexión. Ahora, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Si bien la información es limitada, la expectación está por las nubes, creando una atmósfera de anticipación palpable. Es probable que veamos más fotos o vídeos en los próximos días, quizás de forma más clara y detallada. O tal vez, algún comunicado oficial de sus representantes, desvelando los detalles y calmando las aguas de la especulación. O quizás, como suele suceder en estos casos, todo se quede en un murmullo, en un suspiro colectivo, y la aparición se convierta en una de esas anécdotas que los fans recuerdan con cariño, alimentando la nostalgia y la ilusión por un futuro encuentro. Lo que sí está claro, lo que es innegable, es que la noticia de Demet Özdemir y Can Yaman juntos en una cena de lujo es un recordatorio poderoso del carisma, del magnetismo y del poder de atracción que poseen como figuras públicas. Son capaces de generar un interés masivo, una atención mediática desproporcionada, con un simple encuentro, y eso habla mucho de su impacto en la cultura popular, de su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Para recapitular, hemos desgranado con detalle la emocionante noticia de la aparición conjunta de Demet Özdemir y Can Yaman en una cena de lujo en Estambul. Hemos explorado las posibles razones detrás de este enigmático encuentro, desde una amistad casual que se renueva hasta una potencial colaboración profesional que ilusiona a millones, e incluso hemos tocado el tema de las especulaciones románticas, siempre con la cautela que merece la falta de confirmación oficial y el respeto a su privacidad. Hemos visto cómo esta noticia ha encendido las redes sociales, ha generado un debate apasionado y ha creado una gran expectativa entre los fans más leales. En definitiva, esta cena es un tema fascinante para todos los seguidores del talento turco, para quienes admiramos su trabajo y su trayectoria. Nos recuerda la química innegable entre Demet y Can, esa chispa que cautivó al mundo, y la forma en que sus carreras y sus vidas, de alguna manera, siguen entrelazándose para deleite de sus admiradores. Sea cual sea el verdadero motivo de esa velada, lo que es seguro es que nos han dado mucho de qué hablar, mucho de qué ilusionarnos y, sobre todo, nos han recordado por qué los amamos tanto. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de noticias del mundo del espectáculo turco, que les haya resultado tan intrigante y emocionante como a mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes, qué teorías tienen sobre este enigmático encuentro. ¿Creen que esta cena es un indicio de un futuro proyecto juntos, un guiño a los fans que anhelan ese reencuentro? ¿O simplemente una reunión entre amigos que se aprecian y se respetan profesionalmente? Déjenme sus opiniones, sus teorías más locas y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido intrigante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, ese gesto significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también sean fans de Demet Özdemir y Can Yaman, para que nadie se pierda esta noticia tan jugosa. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas las novedades, las primicias y los análisis exclusivos que traemos para ustedes.
Gracias por acompañarme hoy, por su apoyo incondicional y por formar parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más sorpresas y noticias del fascinante mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y lleno de energía para todos.